Ninan Kuyuchik. Hago mías las palabras de Boneira, le pongo voz a sus reflexiones, de este brillante historiador, sociólogo, ensayista peruano. Ninan Kuyuchik, expresión quechua que quiere decir el que atiza y se cae en el fuego, y que sale el término de una exposición del artista cusqueño Alberto Quintanilla, que representa en su obra peces y caracoles que se vuelven infernales dentro de su propio submundo. Y esto me parece la situación peruana. Hay un partido, Perú Libre, que se dice capaz de implantar un régimen marxista-leninista. Yugoneira, que ha vivido largamente en Europa, donde hay partidos comunistas en Italia, Francia, España, pero sabe que a la vez son democráticos, que cuando llegan al poder de forma legal no se quedan para siempre. Pero esto no ocurre en la América Latina, ¿no? Esa América en la cual se llega con fraude y engaño, como Maduro y la Venezuela estos días, o la Bolivia de Evo Morales, cuya continuidad en el poder fue rechazada por su propio pueblo. Pero en el Perú, el problema es que la ideología dominante es la indiferencia, el odio a la política o la búsqueda de un lucro, y la gente manchada por la corrupción en el Perú, por Odebrecht, Lavajato, se cuenta centenares. Y se ha creado una suerte de lumpenburguesía que lucha por no salir del poder que tiene. Y ahí está nuestra mayor dificultad para tener unas elecciones claras y sin mañas. Y nos presentan un modelo ruso cuando sabemos ya desde los años 60 que el comunismo no era el final de la dominación para los trabajadores. Ya se sabía cómo era el sistema marxista, el fracaso, desde Lenin, desde la revolución de 1917, que se hablaba del pueblo, de una dictadura del proletariado, pero que luego se vuelve un sistema de partido único. El Partido Comunista de la Unión Soviética, que fue una dictadura despótica, una era de terror, con gulags, con campos de concentración, con una policía política que perseguía a los propios miembros del partido. Eso ya se sabía en Europa y curiosamente la izquierda en América Latina se queda callada. Se queda callada para no enseñar que en los 90, con la llegada de la perestroika, el 50% de la población rusa vivía en la pobreza, por no decir miseria, que el colapso era evidente, pero en el Perú del 2021 nos lo quieren imponer. Y es que había que preguntar si el marxismo es productivo, ¿por qué se salió Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumanía, países del este europeo? ¿Por qué se salieron? Si fue un gigantesco error, ¿por qué se quiere ensayar en nuestro amado Perú lo que no se pudo hacer con sociedades que eran economías industriales? Es que el comunismo no pudo competir con el capitalismo, porque el progreso se hace con ciencia y la ciencia necesita libertad, que es lo que estamos a punto de perder. Va a desaparecer el sistema de mercado libre, que es el que produjo el crecimiento del 2001 al 2016. ¿Saben lo que es esto? Salirse de la globalización. ¿Y por qué pasa? Por lo que denunció en su momento Francisco Durán, la captura del Estado, que es lo mismo que denunció Basadre en el siglo XIX, cuando grupos pequeños, plutócratas, que no vienen del pueblo pero en nombre de él, se enquistan en el poder bajo diversas máscaras y se preparan para dominar, estando arriba, mientras los de abajo los creen revolucionarios. ¿Y cuál ha sido el secreto? Se apoderaron de la educación, eliminaron la historia, la cívica, filosofía, porque no dejan que el pueblo aprenda a pensar, aprenda a razonar, a tener un espíritu crítico y aprenda a entender que un sistema político, el que sea, liberal, socialdemócrata o conservador, tiene que tener algo por sobre todo, una ética. Así de simple, así de difícil. Así estamos en el Perú de hoy. Volvamos por una educación ética y de razonamiento y de pensamiento crítico para los peruanos, para alcanzar un Perú mejor.